Hermano, estos días la tradición eh, celebra, y hago un hincapié en esa palabra, Semana Santa. Y después ya todos los días son, o sea, una semana para el Señor y el resto del año todos los días para mí. Es la tradición religiosa de, tú sabes, de tener mucho recogimiento, tener mucha devoción, mucha ceremonia, y después, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, ese tema de la tradición, Jesús lo enfocó cuando confrontó a los fariseos, a los religiosos de la época, y les dijo: por vuestras tradiciones, ustedes invalidan mi palabra. Entonces, la tradición es fuera, sí, las cosas lindas de mi familia, yo las recuerdo, tradicionalmente nos reuníamos ciertos días, etcétera, pero las tradiciones no pueden estar por sobre la palabra del Señor. Amén. De hecho, yo cuando, en mis tiempos de católico, de hecho, cuando estaba en el seminario, estos días no había que meter bulla. Nos despertaban siempre con un timbre especial, a todo el dormitorio, nos despertaban con un timbre todo el año. Pero esos días ahora, desde, bueno, la cuaresma, todo esto, pero ahora esta última semana, era una cosa bien extraña que nos hacían un ruido para no tocar timbre. O sea, como si había, o sea, que Dios se molestara porque estos días había que andar. Y era una cosa, hermano, que todo el mundo de verdad contagiaba, porque todo el mundo hasta poníamos cara en Semana Santa, ¿sí? ¿Sabes? Pero hermanos, nosotros vamos a ver hoy una escritura que está en la Biblia, en los 4 evangelios, que es acerca de cuando Jesús, un día parecido a hoy, entra en Jerusalén de una manera especial. Jesús siempre visitaba Jerusalén. De hecho, él pernoctaba en Samaria, perdón, en Betania. Dios mío, si ese era el nombre de la iglesia donde yo iba en Miami, ¿cómo se me va a olvidar? Bueno, él pernoctaba, tú sabes, como a 3, 4 kilómetros de Jerusalén, pero siempre él iba. Pero esta vez fue una entrada diferente. Lo vamos a leer en Juan capítulo 12, versículo 12. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, y me refiero aquí cuando dice fiesta, era el tiempo de Pascua, que era cuando el pueblo de Israel celebraba ese día muy especial, una vez al año, celebraba el día en que ellos salieron de Egipto. En inglés es Passover, que es justamente cuando el ángel pasó de largo, pasar de largo así. Así pasó el ángel cuando el pueblo de Israel tenía en sus casas la sangre en los dinteles de la puerta, la sangre del cordero que ellos iban a comer en ese día, y lo iban a comer rápido porque iban a salir y dejar Egipto de una vez. Entonces, ese día, pues, grandes multitudes, mira, fíjate en esa frase, grandes multitudes habían venido a la fiesta, porque debían de venir, porque habían 3 fiestas en el calendario judío, en que si estabas a cierta distancia, ciudades alrededor de Jerusalén, tú tenías que asistir a la fiesta. Entonces habían grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, con mayor razón, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, decían. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, o sea, un burrito jovencito, pollino de asno.
y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre el pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las había hecho y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él. Fíjate, la gente que estaba ahí con él ahora daba testimonio cuando llamó a Lázaro, o sea, habían estado presentes. Betania estaba cerquita y entonces muchos de ellos estaban ahí porque ellos vieron la resurrección de Lázaro, dice, y estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal, este milagro. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él, o sea, tras de Jesús. Suena bien bonito el hecho de que multitudes lo hayan salido a recibir. Multitudes habían visto el milagro ese, no solamente ese milagro, muchos habían presenciado otros milagros de dar vista a los ciegos, de sanar a un paralítico, muchos, pero muchos milagros. Entonces, esta gente que estaban ahí agolpadas, estaban curiosos qué iba a pasar con él, pero más allá de curioso, había un sentir en el pueblo de Israel, que era que ellos estaban bajo el yugo de los romanos y ellos esperaban, de acuerdo a las escrituras, un Mesías, un libertador, entonces que los iba a libertar, pero ellos no entendían bien esta parte de que entre el día que Jesús, el Hijo de Dios, se manifestara como el Rey de Israel y trajera libertad y trajera bendición, ese día tenía que ser antecedido por algo, otro evento que Jesús tenía que hacer. Pero a ellos no les interesaba otro evento, lo único que querían era hacerlo rey. En varias ocasiones Jesús tuvo que salir de en medio de ellos después de algún milagro porque querían hacerlo rey. Y no era la función de Jesús, no era la voluntad del Padre que en ese momento Él aceptara esa proclamación y fuera hecho rey. Él no quería eso, porque no eran los planes de Dios, no era el plan eterno de Dios. Primero Él tenía que venir como humilde, como el siervo de Dios, como lo dice la Escritura en Isaías capítulo 53. Entonces, hermanos, vemos aquí como ellos lo vitoreaban: salve el Rey de Israel. En otras escrituras, me voy a referir a dos escrituras más, un versículo de cada una, cómo ellos ven esta parte, estos otros evangelistas, Mateo y Lucas. Mateo 21:8 se refiere a este evento de esta manera: y la multitud, que era muy numerosa, todos concuerdan en lo mismo, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al rey, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y en Lucas 19:38 dice lo siguiente. Lucas 19:38. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos de entre la multitud lo llamaron al Señor, le llamaron la atención, le dijeron lo siguiente: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, ese era un evento que él tenía que cumplir.
Él no se negó a subirse al pollino de asna y entrar triunfante en Jerusalén. No se negó en esa algarabía que había del pueblo, porque en Zacarías capítulo 9, versículo 9 precisamente, habla de esta profecía de que él tenía que cumplir, que así él iba a entrar a Jerusalén. Muy diferente a la entrada que él va a hacer cuando venga en gloria y majestad. Eso lo vamos a ver al final. Entonces, hermanos, era había una gran multitud. Ahora, ¿qué pasó en el evento en que miles y miles y miles de personas lo vitoreaban, lo aplaudían, hablaban de ser el rey y todo eso? ¿Y qué hizo el switch ese? ¿Quién encendió un switch para que cambiara todo eso? Porque a los días después, y Jesús lo sabía, Jesús sabía que 5 días después le iban a dar muerte. Y sabían que lo iban a traicionar todo, que nadie iba a estar con él. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué evento sucedió? Y podemos ver también qué evento sucede cuando nosotros a veces somos muy eufóricos con el Señor y contentos con el Señor, felices con el Señor, y después cambia nuestra actitud radicalmente y lo traicionamos. Entonces, ahí hay algo, porque nosotros siempre decimos los judíos lo traicionaron. Mira, Pedro lo negó 3 veces. Oye, no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Cuántas veces nosotros lo traicionamos? Con pecar, nosotros lo estamos traicionando. Estamos negando que Él es el Señor de mi vida y que se haga su voluntad, así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra, o sea, en mi vida, en mi corazón. Y constantemente lo hacemos. Pero ¿cuál es el hecho que había aquí que hizo que cambiara el switch y fuera totalmente diferente? Lo primero que podemos ver era algo había en los fariseos, porque ellos decían: Señor, dile que se callen, dile que se callen. ¿Por qué? Primero por envidia, porque recuerda lo que dijeron en el capítulo 12, 19 de Juan. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis, no conseguí nada, o sea, con decirle a la gente cállense y eso. Mirad, el mundo se va tras él. Pero aquí había algo. Ellos tenían temor. Había un temor en ellos, porque ellos sabían, porque ellos eran muy, tú sabes, muy, sabían lo que pasaba a un pueblo cuando decían, por ejemplo, si estaban bajo Roma, los romanos dominaban a Israel. Entonces sabían que si alguien decía que se iba a levantar un rey de Israel, que inmediatamente los romanos iban a tomar carta en el asunto. Era como un golpe de estado. Inmediatamente, y ellos no, tú sabes, no enviaban emisarios y cositas. No, ellos invadían y arrasaban y rompían y quemaban la ciudad y todo en represalia por no haber aceptado la dominación, en este caso de Roma. Entonces ellos tenían temor. Ahora, la razón que había precisamente cuando en Juan capítulo 11, verso 45, cuando habla del evento de Lázaro cuando resucitó. Vamos a leerlo aquí en Juan 11, 45, para ir viendo cuál era el temor y cómo ellos lo manifiestan aquí en estos versículos que vamos a leer. Dice así: entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María, la hermana de Lázaro, y Marta, Lázaro era el que había estado muerto, entonces muchos judíos vinieron a acompañarla en su luto, en este caso, pero después vieron que no había luto porque había resucitado, Cristo lo resucitó, y vieron lo que hizo Jesús. O sea, ellos fueron todos, se murió Lázaro y todos fueron ahí, pero a los 4 días de muerto Jesús lo resucita. Entonces dice la Escritura: y vieron lo que hizo Jesús, creyeron
en Él, en Cristo Jesús, creyeron en Él. Fíjate también en ese detalle, creyeron, es importante, creyeron. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron, le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, muchos milagros, los cuales ellos no hacían, no podían. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y fíjate esto, aquí el temor. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, mira lo que está pasando. Tratemos de acallar la multitud. Algo está pasando porque si ellos siguen gritando Hosana al rey de Israel, los romanos están ahí, habían guardias por todos lados, van a ir inmediatamente a Pilato. Pilato va a enviar emisario a Roma y todo eso, y vendrá un ejército inmenso y arrasarán con la ciudad y todo eso. Entonces, aquí viene la idea del año. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, dijo, vosotros no sabéis nada, ustedes no tienen idea, ni pensáis que nos conviene, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. O sea, matémoslo, así de simple. Matemos al eventual rey y así los romanos van a estar tranquilitos. De hecho, esas eran las palabras que los mismos fariseos le decían a Pilato cuando Pilato le dice, en días después, le dice, no encuentro ningún delito en este hombre. ¿Por qué me lo traen si yo no encuentro nada? Lo entrevistó y todo y no encontró ningún delito. Y le dijeron, pero es que él se hace rey y nosotros no tenemos otro rey sino César. Imagínate que eran patriotas. Pero vemos entonces nosotros, hermanos, esto, los judíos tenían incredulidad con respecto a Jesús. No, este no puede ser el Mesías. De Belén no puede salir ningún profeta, nunca ha salido, así que chao, no, él no es. Entonces, después también tenían envidia de nuestro Señor, el único que hacía las obras tremendas, portentos. De hecho, en siglos no se había visto nada igual. No se había levantado profeta hasta Juan el Bautista por siglos. Por lo tanto, entonces estaban muy menoscabados ellos porque tenían envidia. Si este tipo está haciendo, mira, tremendos milagros y nosotros no hacemos nada. Nosotros lo único que hacemos es ponerle carga a la gente y reglas y ponerle problema a la gente. Entonces, hermanos, de hecho ellos eran los mediadores para acercarse a Dios, según la ley. El sumo sacerdote era el que se acercaba al lugar santísimo para interceder por el pueblo, etc. Entonces, eran los que hacían los sacrificios de animales en favor del pueblo. Entonces el pueblo los tenía a ellos, pero ahora se presentaba que Jesús estaba haciendo cosas más grandes que ellos y sin tener que recurrir a las mismas cosas que ellos hacían. Entonces los fariseos estaban muy preocupados, muy preocupados. Ahora, entonces, ¿por qué? Está bien que los fariseos tuvieran envidia, que los fariseos fueran problemáticos con Jesús, que los fariseos no creyeran en él, pero aquí lo leíamos, el pueblo creía en él. Pero ¿qué pasó para que 4 o 5 días después le dijeran esa misma gente, le dijeran a Pilato, crucifícalo, crucifícalo? ¿Qué pasó y por qué cambia una persona? ¿Por qué podemos cambiar tan radicalmente? Un día estar devotamente con el Señor y otro día de espalda al Señor. Primeramente, hermano, lo primero de todo es que había un plan divino, un plan de Dios. Nada de esto se le estaba escapando de las manos a Dios. Eso tenlo bien en cuenta. Dios
a Dios no se le escapa nada de las manos, nada es por casualidad, Dios no tiene plan B, Dios tiene sus planes y se seca la hierba, se cae la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces, ¿qué pasó ahora con la multitud? Primero que lo proclamaban entusiasmado que era el rey, pero resulta de que ellos después de que vieron tantos milagros, ver incluso que multiplicaba los panes y los peces. Tú sabes que cuando viene un ejército y sitia una ciudad, o sea, le pone sitio alrededor, nadie puede salir ni nadie puede entrar, entonces se mueren de hambre. Ellos hacen eso por meses a veces. Ellos hacían eso de sitiar la ciudad, de manera que cortaban incluso los suministros, un canal de agua que entraba en la ciudad, entonces no había que comer, nada, y era desastroso. De hecho, fue desastroso, y ese es otro tema, lo que Jesús profetizó acerca de lo que vendría. Entonces, ellos estaban esperando eso y dijeron, bueno, si multiplica los panes y los peces, olvídate que de hambre no nos morimos. Así que vengan los romanos y por último Él es tan potente, tan fuerte que olvídate, los va a hacer pebre, o sea, los va a destruir, los va a destruir. Así que no tengamos problemas. Pero la multitud se desilusionó de Jesús. Al ver que Jesús no se proclamaba rey. ¿Qué pasó después que entró? Él entró al templo, volcó la mesa de los cambistas, hizo azote de cuerda y le dijo, la casa de mi padre es casa de oración y ustedes la hicieron cueva de ladrones, chao, y empezó. Entonces, claro, hasta ahí está todo bonito, pero lo que el Señor hizo fue en un discurso delante de ellos, dice la Escritura, llorar sobre Jerusalén y anunció la destrucción de Jerusalén. Imagínate, si era lo que no querían, si era lo que no esperaban porque él iba a ser un rey potente, bueno, era lo que temían los judíos, los sacerdotes y los fariseos, que él iba a causar de que viniera el ejército y lo iban a destruir. Vamos a ver lo que Jesús dijo en Lucas 19:41. Después de este evento de la entrada triunfal a Jerusalén. Lucas 19:41. Poquito antes ya estaba hablando de bendito el que viene en el nombre del Señor y todo eso. Dice en Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Estaban todos mirándolo. Y el rey, ¿qué pasó con el rey? El rey no, tú sabes, no se levantó y empezó a buscar su adepto y todo eso. No, el rey lloró al verla, diciendo, oh, si también tú conocieras a lo menos en este día, en este tu día, en lo que es para tu paz, o sea, la visitación de él, Jesús. Mas ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, o sea, te cercarán y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso no fueron los romanos así a causa de esto, porque pasaron a 30 y algo de años, porque fue el año 70 de nuestra era. Estamos hablando aquí Jesús, el año 32, 33 de nuestra era. Y luego en el año 70, sí realmente hubo una rebelión y vino un futuro emperador, en ese tiempo hijo del emperador, y destruyó la ciudad. Y fue lo que Mateo 24, Lucas 21, habla si veis a Jerusalén rodeada de ejército, huyan a los montes, no desciendan sobre la ciudad, hay de las que estén encintas en ese tiempo. Todo eso sucedió porque no aceptaron al Mesías tal como Dios lo estaba poniendo. Y aquí viene el tema bien importante.
porque Dios tenía un plan. Dios no podía darles un rey para que se gozaran con un problema interior muy grande. Había un problema mayor en el ser humano, mayor que estar bajo el yugo de Roma. Estaban bajo el yugo del diablo y estaban condenados eternamente. Así estaba la raza humana. Entonces, Dios, en el plan divino, en el plan eterno, Dios envió a Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese era el momento en que lo estaba dando, pero no para que lo hicieran rey. Dios no necesita que ellos lo hagan rey, porque ya Jesucristo es rey. Pero el Rey de reyes, Señor de señores, vino, como dice Zacarías 9:9, en una condición humilde. Ahí dice la palabra, humilde. Y un rey no es humilde. Él vino de esa manera, de una condición humilde. Entonces, el Señor Jesucristo, incluso después de que habló de la destrucción, de lo que venía, Él siguió predicando y sobre todo anunciando que Él iba a morir en la cruz. Todos esos días, estos 4 días estuvo ahí. Él iba a Betania, después volvía a Jerusalén y estaba siempre predicando desde la mañanita, lo buscaban y Él estaba predicando. Pero su predicación era acerca de algo importantísimo, que era conveniente, que era necesario para nosotros, la raza humana. Ellos no entendieron. Ellos dijeron, no nos sirve este tipo, porque está hablando de destrucción. Capaz que por él nos van a destruir. Entonces, no, chao, no, con él no. Y los que creían en él, ahora empezaron a aliarse con los fariseos, que ya tenían un plan de muerte para Jesús. Entonces, hermanos, incluso Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 12, versículo 23. Fíjate que el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Y casi la mitad de todo el Evangelio de Juan se parte en el momento en que Jesús entra a Jerusalén, en el capítulo 12, y de ahí hasta el final, o sea, se trata de esa semana prácticamente y posterior a los días que Él estuvo resucitado aquí en la tierra. Se trata exclusivamente de eso, porque era tan importante, los milagros no eran los importantes, porque Lázaro, que fue resucitado, se murió, se volvió a morir. Y los que habían sido sanados también se murieron. Y así fueron pasando. O sea, los que comieron del pan y se saciaron, después tuvieron hambre otra vez. O sea, no era ese el motivo de la venida de Jesucristo. El motivo era superior, era principal, era astronómicamente más importante. No se me ocurre otra palabra, pero así le puse harto. Astronómico, imagínate. Entonces Jesús les dice en 12:23, Juan 12:23, Jesús le respondió diciendo, cuando unos griegos vinieron y le preguntaron a los discípulos, Señor, díganle al Señor, a Jesucristo, díganle por favor que queremos hablar con Él. Entonces vio ya, porque Él a lo suyo vino primero, entonces los griegos todavía no, pero como los suyos no lo recibieron, pues para todo el Evangelio. Ahora, Jesús les respondió diciendo a estos discípulos que le dijeron, allá afuera te buscan unos griegos. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Pero de qué gloria está hablando si lo iban a matar? Tú te das cuenta que nosotros tenemos la vista tan corta, tan mezquina, que no vemos muchas veces el proyecto de Dios que Dios tiene con tu vida. Nos quejamos por las mínimas cosas y no sabes que a lo mejor eso está llevándote a una bendición tremenda en tu vida. Entonces aquí dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él está hablando de la gloria, de su gloria, pero eso todavía no era, porque en 4 días más lo iban a matar. Y en la muerte no hay ninguna gloria, así aparentemente, ¿no? Entonces dijo, de cierto
De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso es tremenda lección para nosotros, tema de predicación aparte, porque eso también va para nosotros. Que si nosotros guardamos nuestra apariencia, nos guardamos y a Dios lo tenemos solamente para como un extinguidor colgadito para los incendios solamente, y lo colgamos después y nos olvidamos de Dios, olvídate de Dios, ahora no lo necesito. Si es así, entonces el grano de trigo queda solo y después no sirve para nada. En cambio, si el grano de trigo cae en tierra, primera cosa, cae en tierra y muere, caer en tierra es humillación, y muere, entonces lleva mucho fruto. Lo que estés pasando ahora, si tú estás buscando un resuelve de tu problema, y lo digo a las personas que nos están viendo, las que van a ver después estos mensajes, estás buscando y andas buscando switching en el internet, buscando, a ver qué está hablando me está hablando de milagro, a ver, por ahí voy yo quiero milagro. Sí, pero después del milagro, ¿qué? Vas a quedar como un grano solo, o sea, si es por hambre, después vas a tener hambre otra vez. Si es por sanidad, te vas a tener que morir. Entonces, lo que Jesús apuntaba a algo mucho más sublime, algo más grande. El hombre tiene que caer en tierra, tiene que humillarse, morir a sí mismo para que la vida de Dios pueda, la resurrección de Cristo Jesús pueda operar en cada uno de nosotros. De lo contrario, esa persona va a andar buscando milagros de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, de canal en canal, de, no sé, de programa en programa, lo que sea. Y nunca va a resolver su gran problema, que es la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hermano, vemos aquí un cambio radical. Tú sabes, cuando uno aprieta el switch, cambia todo. Si nosotros apagamos el main del transformador ahí, de la cosa ahí que hizo Manuel. Manuel, hello. Manuel fue el electricista. No Manolito, tú no, el Manuel Pino Corrales. Es que Manolito también, ahí lo estamos saludando. Si nosotros apagamos el main, el principal, aquí cambia todo. Hay oscuridad, no hay micrófono. ¿Me entiende? Cuando se corta la luz, ¿qué pasa? Entonces, cuando alguien mueve ese switch, algo provocó. Entonces, lo que provocó en los fariseos ya lo sabemos, la envidia, estaban clarísimos de que iban a venir los romanos, tenían mucho temor, etcétera, y la incredulidad, por supuesto. Pero en el pueblo ellos habían creído en él. Sin embargo, el pueblo, algo ocurrió en ellos, que alguien prendió, apagó el switch y quedaron en otro modo, en un modo de incredulidad, de la euforia al desprecio, de Hosana al rey de Israel a crucifíquenlo. Hay un cambio radical. En Juan capítulo 12, versículo 42, por favor. Juan 12, 42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Graba otra vez esa palabrita. Muchos creyeron en él. ¿Será suficiente creer en una persona? Fíjate ahora. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Porque muchas personas, si tú le preguntas y le quieres hablar del evangelio de Jesucristo, te dice, por supuesto, yo creo en Dios. ¿Qué te pasa? Eso yo les conté una vez. Yo trabajaba en una mueblería de muebles finos, antigüedades, restaurando, ¿no? Y no estoy, por favor, estoy ocupado. Estoy muy ocupado. Entonces había un empleado ahí, un morenito americano llamado Joe, y yo recién estaba convertido y todo, entonces yo quería hablarle del Señor, almorzábamos juntos y todo, pero las conversaciones yo quería llevarlas para hablarle del Señor, no sabía cómo. Entonces un día me decidí y le dije, hey Joe, te quiero hacer una pregunta.
¿tú crees en Dios? Yo dije, por ahí va la cosa. Me dijo, of course, man. Por supuesto, hombre. Por supuesto, me dijo. Imagínate, ¿quién hace que el viento sople? ¿Quién hace que...? Y me dio una lección de la existencia de Dios. Pero él no era convertido. O sea, creer, porque la evidencia es tan grande que, de hecho, creer en la ¿cómo se llama? La evolución, tú tienes que, para creer en la evolución, tienes que tener más fe que creerle a Dios, al Dios de la Biblia. Porque todas esas son teorías. Y una teoría no es un fact, un hecho comprobado, porque le ponen millones de años, pero ese es otro tema. Entonces, con todo esto, los gobernantes, muchos creyeron en él. O sea, creer por creer no sirve. Aquí hay algo más. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, va a quedar igualito, creyendo nomás. Pero no te sirve para enfrentar un juicio delante de Dios. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. O sea, eran camuflados, cristianos camuflados, de esos que no, se hacen los que sí, pero que no, que participan en todo para que no los noten de que son cristianos. Para no ser expulsados de las sinagogas. Y mira el verso 43, hermano, esto nos refleja claramente. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Claro, porque lo que se veía ahí, a Cristo lo veían, imagínate, incluso después que lo azotaron y todo eso, ya lo veían con razón, le dijimos que lo crucifiquen, si ¿cuándo va a ser rey? Si fuera rey ya se hubiera levantado, ya hubiera traído su ejército de ángeles y todo eso. Es imposible. Fíjate que aún sus discípulos lo abandonaron. Cuando Jesús fue apresado, todos los discípulos salieron disparados. Lo dejaron solo. De hecho, después se coló Juan en el patio donde lo tenían e incluso habló con el portero para que dejaran entrar a Pedro. Pero Pedro andaba, tú sabes, volando con los motores apagados porque no quería que lo descubrieran. Pedro dijo que nunca lo abandonaría y 3 veces lo negó esa misma noche. Cuando cayó, Cristo iba con la cruz hacia el monte Gólgota, iba con la cruz, él cayó y no hubo ningún apóstol, ningún discípulo que lo ayudara a levantarse o a ayudar la cruz. Entonces, hermanos, a pesar de las señales que el Señor había hecho, ellos creían en Él, pero para lo que a ellos les convenía, pero no creían en la esencia de la venida del Señor. Entonces la gente no había entendido las Escrituras de que lo primero que tenía que hacer era venir como un cordero humilde, como dice Zacarías 9:9, humilde, para poder llevar a cabo el plan de Dios de redención de todos nosotros. Porque tú no puedes vestir algo si no lo has limpiado. Tú no puedes, tú sabes, como dice la palabra, que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. No podemos participar de la vida de Dios con la santidad de Dios que tiene. O sea, Él es santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores y por ahí para abajo. Amén, qué bueno. Entonces, imagínate, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, había tomado forma de hombre en el vientre de María. Pero tenía que venir y hacer la obra y para que a muchos les quede claro que eso es lindo saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué no se manifestó de una vez y su gloria como en la transfiguración y todo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué el Señor a veces no me defiende cuando yo más lo necesito? ¿Por qué? Pero todo obra para bien a los que aman a Dios. Y esto
Jesús estaba haciéndolo premeditadamente. De hecho, ¿por qué oraba horas y horas y horas? Él tenía que saber todo exacto, hasta las palabras que tenía que decir, porque él ninguna palabra la dijo por decirla. Entonces, hermano, para efectuar la redención completa y liberarnos del pecado y darnos una nueva naturaleza, porque la nuestra, por muy perdonado que seamos, seguimos siendo pecadores. Voy a usar una palabra muy grotesca, pero entienda bien la comparación, por favor, nadie se ofenda. Pero si tú a un cerdo lo lavas, lo pones bonito, lo amononas, como decimos por ahí, le pones una cintita incluso, lo pones bien bonito, la naturaleza del cerdo, ¿para dónde lo va a llevar? Así somos nosotros. Entonces no era el asunto de ponernos amononaditos, enchulados, bonitos, sino era cambiar la naturaleza nuestra. Esa naturaleza, para que eso pudiera ser efectivo, Dios, que es legal, si por un hombre vino toda la condenación al mundo, a la raza humana, tenía que venir un hombre, 100% hombre, pero también 100% Dios, para que esa sangre tuviera un valor eterno. Tenía que venir y hacer todo lo que no hizo Adán. Tenía que pagar con su sangre por el pecado de todos nosotros, porque dice la Escritura en el Levítico, sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Y el Hijo de Dios, el glorioso Hijo de Dios, que un día de esto lo vamos a ver, hermano, y usted va a ver que, wow, nos quedamos cortos, Alexi, nos quedamos cortos en describirlo. Porque no tiene, por eso él dijo que no hiciéramos imagen de ninguna. No te haga imagen, y si tiene alguna, sácala. Porque no cabe, porque si no tu Dios va a ser muy chiquitito. Va a ser lo que cabe en el cuadro solamente. No es el Señor ese. El Señor es el que vamos a ver en el capítulo 19 de Apocalipsis, en su manifestación. Entonces, hoy vemos entonces, hermano, que está sucediendo lo mismo. Jesús fue famoso por los milagros, pero a la gente no le interesaba su mensaje. No, háblame de un milagro. ¿Dónde hacen milagro? ¿En tu iglesia? Yo voy para allá. Pero después del milagro, si te he visto, no me acuerdo, no me interesa. ¿Por qué la gente paga a los brujos, paga a los tarotistas, paga a los espiritistas, paga a los no sé qué más, para que les hagan trabajo y cosas y aguaje y todo lo que tú quieras? Porque ellos pagando reciben según ellos, porque el diablo también contesta, y más ahora en este tiempo con señales y prodigios mentirosos del diablo, entonces prefieren que les conteste, les resuelva el problema, pero después no tienen ninguna injerencia o relación con la persona que le resolvió el problema. Yo no quiero líos con ellos. Yo nada más que pago y chao. Como quien paga al Uber o lo que sea. Pero con el Señor es diferente. El Señor te dice, ¿estás conmigo o estás contra mí? O sea, no se puede obviar el mensaje de Cristo, de que es para salvación. Lo primero que tú necesitas antes de resolver tu problema es tener a Jesucristo morando en tu corazón y que tu naturaleza de pecado haya sido cambiada y haberte hecho muerto al pecado y vivir para el Señor ahora con tu nueva naturaleza. Eso es lo que Dios quiere ahora, hoy con nosotros. Era lo que quería con ellos, decirle, no entendieron el mensaje. Por eso lo mataron y al poquito tiempo mataron a un discípulo de él a piedra, a Esteban. Y después mataban a todos los cristianos. Ahora nosotros estamos aquí en un paraíso, nadie nos dice nada. Claro, espérate un poquito, no te dicen nada hasta que se enteran de que tú eres seguidor de Jesús. Cuidado, porque ya en este tiempo hay persecución, hay bullying, hay todas las cosas. A causa, porque con Jesús, con Dios no tienen problema. Pero cuando tú le hablas de Jesucristo, entonces tienen problemas porque les indica todas las cosas y las ideologías que ellos tienen
van en contra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí tienen problemas, bendito el Señor. Ahora, hermano, esto es muy importante, no porque esté yo aquí adelante, es porque esto te cambia la vida, cambia tu percepción, cambia el curso de tu vida y de tu eternidad y la de toda tu familia, bendito el Señor. Entonces, rápidamente, ¿para qué vino Jesús? Yo creo que eso el miércoles vamos a estar hablando de eso. ¿Para qué vino Jesús? Pero así a grosso modo, hermano, a grosso modo. No vino a traer una religión. No vino a resolver problemas. Hello. No vino a resolver problemas. A los pobres siempre ustedes los van a tener, dijo. Cuando le hablaron de que por qué no vendían ese perfume mejor y se lo daban a los pobres. Judas, tranquilo, a los pobres siempre van a estar. Pero aquí hay un problema mayor. No es la pobreza, no es el hambre, no es la enfermedad. El problema es la eternidad. Entonces, vino a reconciliar al hombre con Dios y a darnos una nueva naturaleza. Él fue el primogénito, el primero de una generación a la cual tú y yo pertenecemos. Somos de esa generación, de la generación de Jesús. Yo nací de Humberto y Marina, mis papitos, humanamente, pero nací de Jesucristo, nací de nuevo en Cristo Jesús. Porque el modo que alguno está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho nuevo. Vamos resumiendo. Jesucristo vino a salvar al hombre de la condenación, importantísimo. Como esos judíos, la gente solo ve la necesidad inmediata, lo que tengo. No, pastor, no me hable de otra cosa. Es que yo no puedo pensar en otra cosa que mi problema. Hermano, Cristo resuelve no problemas así como un extinguidor. Pero si tú tienes a Cristo, ya tú no estás solo con tu problema. Y la voluntad de Dios posiblemente te va a resolver el problema. Pero lo primero, entrar por la puerta, Cristo Jesús. Entonces la verdadera necesidad que tenemos antes de todos los problemas es reconciliarme con Dios, recibir a Jesucristo como mi Salvador y luego, cuando Él está morando en mí, ya soy nueva criatura, las cosas viejas pasan y ahora todo es hecho nuevo y tú vas a ver cómo tu vida cambia radical y absolutamente. Voy a terminar con esto. Tú sabes que Jesús viene pronto, ¿cierto? Ok, lo primero que Él va a hacer, va a venir, no es una venida literal porque no va a pisar la tierra. En el aire va a sonar una trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego nosotros los que hubiéramos quedado, juntamente con ellos, porque no precederemos a los que durmieron, juntamente con ellos vamos a ser cambiados, transformados de este cuerpo de muerte, este cuerpo que nos traiciona, esta carne de pecado, se va a quedar abajo y vamos a ver lo que realmente somos en Cristo Jesús, lo que el Señor preparó, la morada que Él preparó para cada uno de nosotros, se va a manifestar en ese momento. Y entonces nos vamos con el Señor en el aire y estaremos con el Señor así para siempre. Pero finalmente el Señor va a aparecer y todo ojo le verá, toda gente, todas las personas, todo el mundo le verá. Entonces en eso, Cristo Jesús viene a buscarnos, pero luego, tú sabes que esta vez vino como bien humilde y Él no escogió un corcel para entrar a Jerusalén. La profecía ya tenía resuelto qué cabalgadura Él iba a usar para entrar a Jerusalén. Un pollino de asna que nadie lo había montado antes. Lo tomó prestado, después lo devolvió, dice la Escritura por si acaso. Y él entra en eso, en esa cabalgadura, humilde, como dice Zacarías 9:9, humilde. Pero resulta que cuando venga de nuevo, porque la gente se equivoca con el Señor, no, si yo lo veo ahí en una foto así, no me inspira nada. Claro, porque él ya no está ahí, como tú dijiste, Alexis. Él está sentado a la diestra del Padre ahora mismo, glorioso, hermano, glorioso, esperando que suene la trompeta para venir a buscarnos.
Pero cuando Él venga, Apocalipsis 19, vamos a verlo, un poquitito así, el glimpse, la hipnosis de lo que tu imaginación y la mía pueda vislumbrar un poquitito, porque esto aquí se queda corto. Esto se queda corto. Si el que hizo los cielos y la tierra va a venir en su gloria, imagínate. Dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, ya no era un burrito, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, el Cordero de Dios, y su nombre, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, imagínate, ya no venía solito ahí con unos discípulos, ahí más o menos, no. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Aleluya. Así nos va a vestir el Señor cuando nos vamos. Santo Dios. Blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de su furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso grande a mi Señor. Aleluya. Hermano, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso no te equivoques. Porque hay personas que entran en una iglesia y dicen: esta gente, son gente normal. Claro, normal. Pero tú no ves, porque no se ve lo espiritual. Pero hermano, aquí dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, para que tengas esperanza, para que no andes por vista, para que busques al Señor no como un extinguidor, sino como el Señor de tu vida de ahora en adelante, y dispuesto a caer en tierra. Si Él se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él, nuestro Señor, el fiel y verdadero, el que vendrá en su gloria. Pero tuvo que venir así. Para que tú veas la gloria, tienes que humillarte primero. Tienes que pasar por eso, caer en tierra, morir a ti, al pecado, y decir: Señor, quiero la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Dice la Escritura, 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, no cualquier cosa. Por eso el mundo no nos conoce. Si a Él no lo conocieron, ¿cuánto más a nosotros? Nos ven, ¿cómo qué? ¿De dónde tú sales para allá? ¿Cómo tú vas a discutir a la ciencia? ¿De dónde? ¿Quién tú eres para discutirle a los eruditos científicos? Porque no le conoció a Él. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? Ahora, para que tú tengas ánimo, sepas quién tú eres, sepas para dónde vas. Y mira con lo que termina. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No como un señor, un judío de 33 años aproximadamente, así, y humilde y todo eso. No. Eso ya pasó. Ese cuerpo ya Él se lo llevó para que nadie lo idolatrara, pero Él no está ahí, Él no está así. Él está en gloria y majestad. Y está dispuesto ahora mismo a entrar en tu corazón. Yo voy a orar, hermano, siento orar esta oración por personas que nos estén viendo, si hay alguien aquí también, que aún no tiene esta experiencia
de haber creído en Él. No quiero decirte que ahora, ya con creer ahora, ya se te acabaron los problemas y ya nunca más tienes que volver a una iglesia. No, no, no. Si tú recibes a Jesucristo, no lo aceptas, sino lo recibes. Porque la Escritura dice a los que lo recibieron, no a los que lo aceptaron, porque aceptar es como, déjame ver si me sirve o no. A los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que inclinemos nuestro rostro en beneficio de las personas por las cuales vamos a orar en este momento. Ayúdeme y ore también usted ahí. Y si alguien que no lo conoce, dígale: Señor, yo te quiero conocer. Hermano, Jesús dice, amigo, Jesús dice, el que a mí viene no le echo fuera. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amado Padre Celestial, Padre nuestro, oramos en este momento, Señor, por cada vida que haya escuchado este mensaje, Señor, que necesite conocerte, Dios mío, para ser transformado, para ser salvo, Dios mío, para tener un Señor, una seguridad de vida eterna. Te pedimos, Dios mío, por estas personas. Dios mío, Espíritu Santo, tú eres el único que puede llegar a esa fibra de ese corazón, Dios mío, tocarlo y mostrarle a Cristo para que crean realmente, Señor. Te pedimos tu bendición sobre estas vidas, Padre. En el nombre precioso de Jesús lo encomendamos a ti, Señor. Sabemos que tu palabra tiene el poder para darnos herencia con los santificados. Por eso oramos y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale gracias al Señor. Amén. Amén.